Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la pedagogía apuestas por la inclusión. En el capítulo 2 del libro de autoría se nos invita a comprender cómo la pedagogía no es solo un conjunto de métodos, sino una reflexión crítica sobre el sentido de educar, sobre el sujeto y la sociedad que estamos construyendo. Desde tiempos antiguos el pedagogo precisamente lo que ha hecho es acompañar al sujeto. La educación inclusiva de esta manera no puede reducirse a integrar estudiantes con diagnósticos, sino como señala Prieto y Parra junto con sus colaboradores en el 2024, la inclusión implica transformar las prácticas, las culturas, las políticas escolares para responder a la diversidad en un sentido amplio. Por eso la pregunta no solamente va en cómo, cómo se educa, para qué enseñar, sino para quién y a quién estamos enseñando. Por eso es clave la pregunta por qué se habla de pedagogía hoy o por qué es importante hablar de pedagogía. Esta se redefine no solamente porque el sujeto cambió, los niños ya no responden a los modelos hegemónicos, autoritarios de desarrollo descritos hace décadas, las familias tampoco son las mismas, las dinámicas sociales, la tecnología, la cultura se ha transformado, incluso la propia experiencia infantil. Investigaciones recientes de Gutiérrez 2024 evidencian que muchas barreras no están en el estudiante, sino en las representaciones que nosotros como docentes tenemos frente a la discapacidad, la diferencia, incluso la inclusión. Aquí es clave diferenciar dos aspectos clave. El primero es la educación, donde se enfatiza que este es un proceso social y cultural que ocurre no solo en la familia, sino también en la escuela, de acuerdo a las representaciones que se tienen de la sociedad. En la formación es una construcción integral del sujeto, donde lo cognitivo y lo actitudinal están profundamente articulados. Esto no se separa, sino que de esta manera no basta solo con enseñar contenidos, debemos formar ciudadanos capaces de convivir en la diversidad como ciudadanos de una sociedad cambiante. Al respecto, los modelos educativos han sido corrientes que a lo largo de los años han surgido y delimitados y siguen siendo delimitados por la humanidad y ligados a las dinámicas políticas y sociales. Estos modelos, por ejemplo, el conductismo, se considera el aprendizaje como estímulo-respuesta externos y se hace por refuerzo. Aquí puede ser estructurado y no siempre reconoce la diversidad como riqueza, sino como algo que se debe corregir. El modelo constructivista, por su parte, entiende al estudiante que construye activamente su conocimiento pues a partir de la experiencia. Se acerca más a la inclusión, donde se reconocen precisamente los ritmos, los procesos individuales y el aprendizaje significativo. El modelo socioconstructivista con Piaget plantea que el aprendizaje ocurre mediante la interacción con otros dentro del contexto cultural. Piaget y Vygotsky hacen una relación frente a cómo se puede favorecer la inclusión, donde se promueve el trabajo colaborativo y se reconoce la diversidad como parte del proceso social. De aquí nace precisamente el modelo humanista, donde se prioriza el desarrollo integral del ser, incluyendo las emociones, los valores y la autoestima. Se tiene relación directa con la inclusión en el sentido de que se le da dignidad y singularidad a cada estudiante. Aparecen otros modelos ya posteriores al humanismo, como el enfoque diseño DUA, que ya no es un modelo, sino un enfoque universal de aprendizaje, donde pues este se propone diseñar precisamente esas experiencias flexibles, donde se responde a las múltiples necesidades de cómo aprender. Aquí ya llegamos por eso a la finalidad de la educación. ¿Cómo es posible que esta se ve encaminada hacia la ciudadanía, la convivencia, el pensamiento crítico y la inclusión, donde ya no puede limitarse solo a preparar para el mercado laboral, debe formar sujetos críticos, éticos, capaces de convivir en comunidad? Estudios de Delgado en el 2025 demuestran que las mayores barreras no son únicamente estructurales, sino culturales, de creencias, de prejuicios, de prácticas rígidas. Por eso la mirada que se tenga de las múltiples posibilidades condiciona. Si yo miro déficit, limito. Si yo miro posibilidad, transformo. En cuanto a los casos, precisamente, el primer caso que tenemos es en un aula de primero. El estudiante era Camilo, de 7 años. Él llegó al colegio por motivos de mal comportamiento y maltrato que recibía por parte de docentes, porque decían que era un niño inquieto, se sancionaba constantemente, a la familia se le llamaba mucho la atención. Muchas veces no entendían cuál era el motivo del comportamiento de Camilo, ya que pues también solía ser agresivo con los compañeros. Por medio del diálogo que se tuvo con las familias,
familias, porque como mencionan los documentos, las familias son las personas que más conocen a los niños, y el diálogo también con el niño, se notó que la familia tenía momentos de altibajos muy fuertes en donde pues el niño se veía involucrado. Aquí pues ya desde la escuela se intentó trabajar con él actividades cortas y segmentadas, instrumentaciones claras, concretas, actividades de solo una vez. Se trató de utilizar mucho el apoyo de visual con secuencias de imágenes, pero que no sobrepasaran los límites de lo que ya es decoración en el aula, para que el niño precisamente con muchos estímulos pues no se enfocaba su atención. Se alternaban los momentos de mesa con movimientos, siempre se incorporó el movimiento kinestésico, se trabajó con el proyectos enfocados en el movimiento, en cantar, en dramatizar y construir. Se evidenció que él era muy bueno en el teatro y fue uno de los artistas destacados en la obra de teatro de final de año, y pues él era siempre el encargado de construir con los compañeros. De esta manera pues se le dio un papel protagónico en el aula, y de esta manera se logró que pues el niño y la familia se vieran involucrados en el proceso de aprendizaje. En el segundo caso tenemos a Breiner, era de transición, cuando se recibió en el aula. La familia, sobre todo fue el trabajo que se realizó con las familias, debido a que ellos tenían miedo de que eh, cómo iba él a reaccionar frente al aula. Entonces, que incluso pensaron en dejarlo fuera. Entonces, por medio del diálogo con las familias, y se llegó al acuerdo de que íbamos a mirar cómo él le iba en el aula, cómo los compañeritos lo acompañaban en su proceso de aprendizaje, y pues él comenzó los 2 primeros meses teniendo solo el acompañamiento de mi parte, y ya luego llegaron los demás compañeritos de transición, y pues se vio el cambio notorio en su convivencia. Se le veía mucha alegría, pues obviamente con convivir con los compañeros. Incluso con la mamá tuvo que hablarse mucho porque ella tenía miedo de cómo lo iban a recibir los compañeros, y pues los niños claramente mostraron mucha alegría y entusiasmo al recibir a Breiner. Por eso se propusieron con él muchos juegos en parejas. Se sensibilizó al grupo sobre la diversidad, los roles definidos en actividades grupales, la mediación e interacciones sociales. Breiner era un niño que tenía diagnóstico de autismo nivel 1, y que gracias al trabajo que se tuvo con familias y pues que se tuvo con él, la idea era reducir los estímulos que detonaban en él algunos comportamientos que a veces lo volvían agresivo, y entender que pues eso era parte del proceso. Y ya él se encuentra en grado primero, teniendo el apoyo constante de maestros y pues de la familia, ya siendo más conscientes de que el apoyo de ellos dependía de la mirada, del cambio de mirada de ellos dependía de cuánto él podría avanzar. Es por eso que en las transformaciones en el aula son claves el DUA como parte de la que hay la cooperación, donde el docente debe ser un sujeto potencial, que sea un mirador, que sea un escuchador, que siempre tenga como base las 3P de la inclusión: la presencia, la participación y el progreso, donde tenga que salir de la caja, donde busque esas herramientas no solo materiales, sino también teóricas, donde el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos comunitarios basado en el servicio, integren todo un campo en el que el niño, los estudiantes, todos y todas sean parte precisamente de ese sentido de la escuela, donde la evaluación se vuelva en un instrumento no de castigo, sino en un instrumento potencial, donde la pedagogía dialógica y la participación de familias sean el eje fundamental. Por eso que como conclusión es cambiar esa mirada. Si yo cambio, todo cambia. Es importante reconocer la diversidad, integrar lo cognitivo, lo conductual, construir comunidad, transformar mi metro cuadrado. Aún si desde que yo transforme mi aula ya todo cambia. Emociones como base del aprendizaje, hay que escuchar a los niños, hay que ponernos al nivel de los niños, ver qué es lo que necesitan, y de esta manera pues darle una usabilidad y una aplicabilidad a las transformaciones de la escuela, a darle un sentido verdadero a la pedagogía, a la escuela y a la educación. Muchas gracias.